Primero de Samuel, capítulo 3. Leo el versículo primero en adelante, dice: El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia, y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, y él respondió aquí. El tema está basado en los dos primeros versículos. En aquellos días escaseaba la palabra de Dios. A mí, en lo personal, como pastor, y el sentir y la carga que Dios ha puesto en mí, desde el llamamiento que Dios me hizo para predicar su palabra, a través del tiempo, esto es una realidad viviente, pero cada vez más se incrementa. Yo recordando en estos días, al estar estudiando esto y mirando, hace 40 años cuando Dios me permitió aproximadamente comenzar a predicar, no había tanto como ahora ese tipo de confusión. Siempre ha habido, han existido grupos religiosos, pero en los últimos años, por ejemplo, hace 40 años no se oía que había apóstoles dentro de la iglesia. Uno que otro destrampado se levantaba por ahí. No había profetas, no se oía mucho. Tampoco se oía mucho de pastoras. No se oían términos que ahora se están usando el vocabulario dentro del mundo religioso. Miramos a las mujeres y la palabra típica en estos días, el empoderamiento de las mujeres, dice. Términos, vocabulario que ha ido modificando la conducta misma de la iglesia. Y todo es precisamente porque escasea la palabra de Dios. Y es sorprendente que más y más hay tantas congregaciones, grupos que se levantan en cualquier lado, hay edificios inmensos con mucha gente, pero todavía esta verdad bendita es una realidad. Escasea la palabra de Dios. No hay palabra en los púlpitos, muy pocos enseñan la Biblia. Escasea la palabra en el púlpito, por lo tanto, como una consecuencia natural, la gente que viene a escuchar está en la misma condición. Es grave la situación. Gracias a Dios que aquí nos esforzamos en el Señor en enseñar y predicar la palabra. Si algunos no prestan atención a esa palabra predicada y andan buscando por otros lugares, no es que andan buscando la palabra de Dios, andan buscando algo que satisfaga su vida emocional. No encuentran su lugar todavía en la tierra, andan buscando. Van a una congregación, van a otra, y ¿dónde está Dios? ¿Dónde? ¿Dónde encontraré satisfacción para mi alma necesitada? Y no es que te vayas a otro lugar, todavía el hombre solamente puede ser satisfecho en Dios y su palabra. Solamente ahí. Y mientras no lo encuentres allí, puedes ir a donde quieras, que te estimulen tus emociones, que te hablen palabras consoladoras, de ánimo, cosas positivas. Pero mientras no tengas esta realidad en Dios, tu vida va a estar así de simple. Leía una frase del hermano Joe Piper estos días, donde habla de la gente hablando del sufrimiento. Me gustó la frase que dice este hermano, que si el hombre pensara más en el cielo, hallaría significado en el dolor que enfrenta aquí en la tierra. Si pensara, conociera más del cielo.
porque el dolor y la muerte no es la última condición de los creyentes, es apenas la puerta para la eternidad. La enfermedad, el dolor, el sufrimiento, no es lo último que enfrentamos aquí en la tierra. Por eso Pedro en su primera carta, capítulo 1, dice que tenemos una esperanza viva. Y esa esperanza, dice, no avergüenza, no nos defrauda lo que tenemos. Otra vez, pero por la escasez de la palabra de Dios, este es el gran dilema. Vamos a describir primeramente esta condición. Después hablaremos sobre espiritual que produce la escasez de la palabra, así como también los efectos que hay por la escasez de la palabra. Si tienen su Biblia ahí, es interesante el versículo 1. Dice, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. Estaba mirando, según el comentario, hablando del original, hay una palabra totalmente opuesta. Diría así, y la palabra de Jehová era preciosa en aquellos días. Ahora usted diría, pues ¿dónde está el sentido? Bueno, por cuanto escaseaba la palabra, era preciosa cuando había la palabra. Por ejemplo, si usted se encuentra en el desierto, tiene 2 días sin tomar agua, está sintiendo los efectos. Ahora, si usted vive aquí donde hay agua en abundancia, es algo común y natural que hay agua. Pero si está en el desierto, tiene 2 días o 3 días y está experimentando las consecuencias de la sed, un poquito de agua es preciosa para usted. Ese poquito de agua es precioso. Es preciosa esa agua para usted porque está en una condición donde hay escasez. Es lo mismo que dice el pasaje aquí. Como no había palabra, la última vez es cuando Dios habló con Gedeón. No había habido revelación, no había hablado Dios. Y por no haber hablado Dios, el pueblo estaba desorientado. No olviden, este libro de Samuel tiene acción en la época de los jueces. Y si usted mira el libro de los jueces, si mira lo que acontece en aquellos días, dice que cada uno hacía lo que bien le parecía delante de sus ojos. Era una anarquía política, era un caos nacional, no había palabra de Dios, no había gobierno para guiar al pueblo, era un caos nacional y espiritual. Cada quien hacía lo que bien le parecía. Como dice Proverbios, cada uno es sabio o era sabio en su propia opinión. Esta es la época cuando Samuel está ministrando, la época de los jueces. La palabra escaseaba en aquellos días. No había dirección, no había guía, no había orden, porque la palabra, Dios hablando por medio de los siervos, los profetas, es como daban dirección al pueblo. Pero como no había palabra de Dios, escaseaba en esos días, el pueblo no tenía dirección, no tenía guía, no había orden, era un desastre nacional. Se ha dicho que es mejor tener un mal gobierno que no tener ninguno. Porque la anarquía política es lo peor que una nación puede enfrentar. Cuando hay una anarquía, no hay gobierno, no hay leyes, no hay nada. Usted hace lo que quiere, aquel hace lo que quiere, cada quien hace lo que quiere. Y luego no hay dirección de Dios. Dios no está hablando para dar dirección.
Y luego el líder, como Elí, vamos a mirar, está a decadencia también este hombre. Es un caos. Mi hermano, donde no hay palabra de Dios, hay desorden. Hay caos. Hay crisis. Mire, cuando usted viene aquí y es instruido en la palabra de Dios, es para que usted se sujete a una autoridad. No es del pastor. Cuando usted viene aquí es para que se sujete a la palabra de Dios. Lo que Dios dice, como decían los profetas de la antigüedad, así ha dicho Jehová. Usted viene instruido en la palabra y se espera que usted se sujete a lo que Dios dice en su palabra. Hay dirección. Pero usted va a un lugar donde no hay palabra de Dios, pues cada quien hace lo que quiere. Porque no hay palabra que está guiando su vida. Entonces, esta época, la de los jueces, era una época crítica. Si ustedes miran, por ejemplo, en la historia, en el año 1500, en la época del poderío papal, la iglesia cristiana estaba siendo sofocada por dicho poder, o sea, por Roma. La iglesia católica carecía de la palabra de Dios y debido a ello, las indulgencias, el pecado, se incrementó a lo bárbaro en esa época. Las indulgencias. Usted compraba una indulgencia a crédito. La compraba hoy para que pecara el fin de semana. Era una cosa espantosa que se produce donde no hay palabra de Dios. ¿Sabe? En estos días, si usted analiza cuidadosamente, si se sienta, reflexiona, explora lo que está pasando en el mundo religioso, usted se va a dar cuenta que lo que 2 de Timoteo 4, la lectura que hicimos, está sucediendo. Hay escasez de la palabra de Dios en los púlpitos, como consecuencia en las iglesias. Por eso Pablo le ruega a Timoteo encarecidamente, o como dicen las Américas, solemnemente, Timoteo, te encargo delante de Jesucristo, el Señor. ¿Qué? Que prediques la palabra. Bueno, ¿qué nos espera que un predicador predica la palabra de Dios? ¿Que por ventura no un pastor está para que enseñe la palabra de Dios? Bueno, el contexto, vaya allá conmigo en 2 de Timoteo, la lectura que se ha hecho en esta mañana. Vea el capítulo 4. Te encargo, te encarezco solemnemente delante de Dios y del Señor Jesucristo, ese que va a juzgar a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino, que prediques la palabra a Timoteo. Porque hay escasez. Predica la palabra. No fábulas. No. Nada de fábulas, nada de cuentos. Versículo 4. Y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Ahorita no, mi hermano, no hay estrategia que no se estén inventando para retener a la gente dentro de las congregaciones. Hacen cada payasada los predicadores, pastores, un circo de todo. Un pastor se viste de un homeless. ¿Lo han visto eso, no? Y entra, ¿y cuál es el propósito? Quiero ver cómo tratan a un homeless. El pastor. ¿Por qué no predicas mejor la palabra? Déjate de circo, de payasadas, concéntrate en predicar la palabra. Deja las fábulas. Bueno, es lo que Pablo está haciendo a Timoteo. Es que hay escasez. Y el problema más grave, dice el versículo 4, es que están apartando, están rehusando el oído que escuche la verdad. La gente no le gusta escuchar la verdad. No le gusta y por eso están buscando otras fuentes.
Les gusta la sabiduría de hombres, fábulas. ¿Por qué? Porque tienen comezón de oír, dice el versículo 3. No soportan la sana doctrina, tienen comezón de oír, y como hay una multitud de maestros, cada quien escoge el que más le convenga. Como se dice, al mejor cliente. ¿Quién te gusta? No están pensando en la palabra, están pensando en un hombre carismático, atractivo. Están inventando cosas. Pablo dice, predica la palabra. No hay. Y mi hermano, no hay palabra. Muy pocas congregaciones lo están haciendo. Gracias a Dios por las iglesias que lo están haciendo. Ya el impío que hemos mencionado mucho, John Austin, por ejemplo. ¿Cuánta gente no se mete en este auditorio? Pero no hay palabra. No hay. De hecho, escribió un libro, por ahí me lo mandó alguien el título, que se llama Yo Soy. ¡Qué blasfemia! Solamente Jehová dice Yo Soy. Nadie tiene autoridad. Pero hable con él y con la gente que va a esos lugares, lo defienden. Porque ellos están igual que él, porque no hay palabra de Dios. Por eso aquí el apóstol Pablo le encomienda, le encarga a Timoteo que prediques la palabra a tiempo y fuera de tiempo, cuando es oportuno, cuando es inoportuno, si te oyen o no te oyen, vivas o mueres, te persigan, predica la palabra, enséñala. Y es lo que estamos haciendo. La gente no le gusta oír. No le gusta oír. Entonces, en aquellos días, la época de Samuel, no había palabra. Hoy abundan las Biblias, pero no la soportan la gente oírla. No la soportan. Por eso mejor la cierran, no la leen, no la estudian y se ponen a ver sus videos. Hoy ponen sus cuadritos en las redes sociales y todos dicen amén. Ya son cristianos. ¡Qué farsa todo es esto! La palabra de Dios, tienes que meterte en ella, como dice aquí en 2 de Timoteo. Estúdiala con vigor, con rigor, esfuérzate, sacrifícate, dedica tiempo a ella. No te confíes porque vienes aquí, ya eres salvo. No te confíes que porque estás aquí cada domingo, el cielo lo tienes abierto para ti. Búscalo al Señor en su palabra. Como dice San Pablo, ocúpate en tu salvación con todo temor y temblor. Asegúrate. Algunos ingenuos dicen ahí, no, pues es el pastor, él va a dar cuenta. Bueno, pues yo voy a dar cuenta de mí y de mi trabajo que Dios me encomendó, pero tú vas a responder por ti mismo. Porque tú tienes la palabra. ¿A quién vas a culpar cuando estés delante de Dios? ¿Vas a echarme la culpa a mí? Olvídate. Tienes la palabra allí. El problema es que no la estás usando. Ese es el problema. Entonces, escaseaba la palabra. Número 2, mire lo que produce la escasez de la palabra. Una decadencia grave que miramos en la época de los jueces. Y todo es por la escasez. Hay una decadencia. Se supone que Elí, sumo sacerdote, era líder espiritual. Pero Elí carece de espiritualidad porque ha descuidado la palabra también. No hay palabra de Dios. Por lo tanto, Elí no tiene discernimiento. Está incapacitado para distinguir, para identificar la voz de Dios. No puede distinguir
discernir que es Dios hablando. ¿Se recuerdan cuando habla con Samuel? Versículo 4, 3:4. Jehová llamó a Samuel y respondió: heme aquí. Y corriendo luego a Elí dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. 3 veces. Elí no puede discernir, identificar, dice, la voz de Dios. No puede distinguirla. Hasta el 8. Mire, dice: entonces entendió Elí que Jehová llamaba. Entonces, 3 veces fueron necesarios que Dios hablara para que Elí pudiera entender que era Dios hablando. 3 veces. Cuando usted va al Nuevo Testamento, usted escucha a Jesús, dice: mis ovejas oyen mi voz. 10:4 dice: conoce su voz. Sus ovejas conocen la voz de su pastor. Usted puede distinguir, discernir, identificar, es la voz de Dios hablando. 10:5 dice: no conocen la voz de los extraños. Pero Elí tiene ese problema, y es porque escaseaba la palabra de Dios en esos días. Miren el capítulo 1, es muy evidente que Elí tiene problemas. Verso 3: y todos los años aquel varón subía de su ciudad, está hablando de Elcana, para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban 2 hijos de Elí, Ofni y Finees, sacerdotes de Jehová. La familia sacerdotal, Elí sacerdote y 2 hijos sacerdotes. Usted diría: qué padre tan ejemplar. Como dice Proverbios, cuando el hijo anda así, un padre orgulloso: mis hijos son sacerdotes. Bueno, si usted lee el capítulo 2, versículo 12, los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Elí no puede discernir, ha descuidado su deber, su ministerio sacerdotal. No hay esa vida espiritual capaz de discernir que ha puesto a sus hijos impíos sirviendo. Eso es lo peor. Vamos a mirar más adelante el juicio que viene de Dios. No puede darse cuenta que está haciendo mal. No hay palabra de Dios. Y cuando no hay palabra de Dios, hacemos decisiones torpes. Todos. Nos sorprende que a veces hermanos que están constantemente en la iglesia, pero que no tienen la palabra de Dios, no ponen atención a la palabra, no la estudian, nos sorprende que a veces hacen decisiones torpes. Conocen, vienen, escuchan, pero usted mire sus decisiones, sus consecuencias de esas decisiones. Es porque no hay palabra de Dios. Sí, está la palabra de Dios, pero no está en ellos. Si permanecéis en mi palabra, dice Cristo. Si tú permaneces ahí en la palabra, te va a dar sabiduría. Es la palabra que te alimenta para que tengas la capacidad de distinguir, de discernir. Yo a veces digo, me sorprendo que hablo con alguien, algo tan simple, que a veces el sentido común, natural que Dios nos ha dado, y la persona, de veras, uy, qué sabiduría le he dado. Una cosa tan simple, se sorprende, que debería de saberlo. Cuanto usted más se mete en la palabra de Dios, va a tener la sabiduría. Pero como escaseaba la palabra de Dios en esos días, Elí carecía de discernimiento. Tenía hijos impíos, dice el 2:12. Mire lo que hacían estos hijos.
tiene el 2, leemos algunos versículos del 2 en adelante. Pero no vamos a leer todo para no tomar mucho tiempo. Verso 15. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: da carne que asar para el sacerdote, o sea, para los hijos de Eli, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Le gustaba con la grasa, más sabrosa la grasa, ¿verdad? Y si el hombre le respondía: quemen la grosura primero y después toma tanto como quieras, él respondía: no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Agresivos los hijos de Eli. 17. Era pues muy grande. Escuche ahí cómo se magnifica el pecado de estos hijos. Era muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes. ¿Qué hacían ellos? Menospreciaban las ofrendas de Jehová. Es lo que hacían los hijos. Usted lo va a mirar a este hombre, los hijos impíos, pero no solamente eso, es tan grave la condición de ellos que son unos blasfemos. 3:13. Dice Dios cuando está hablando con Samuel: y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, o sea, Elí, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Muy grande el pecado. Es enfático. Menospreciaban las ofrendas. Y dice el 3, él no los ha estorbado. Hay una decadencia espiritual porque escasea la palabra de Dios. El hombre no puede guiar a los hijos porque no hay palabra en él. ¿Cómo puede guiar a los hijos? No los estorba. Mi hermano, oímos los cristianos, dice que regañan a sus hijos, los quieren llevar por camino bien, pero con esa pasividad pasmosa. Escúchelo, este hombre cómo lo hace. Es en verdad sorprendente la pasividad, la debilidad de este hombre. Dice el capítulo 2, versículo 22. Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de Dios. Blasfemaban, menospreciaban los sacrificios de Jehová y ahora dice, dormían con las mujeres. Y mire la reprensión de Elí, casi lo puedo mirar al viejito. Mire, me imagino al viejito cómo está hablando, el versículo 23. ¿Por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Me imagino cuánta ternura el viejito. Tolerante, pero no hace nada. No hace nada. No, hijos míos, no es bueno lo que yo oigo. No, levantarse y agarrar un garrote para esos hijos grandes. Pero la suavidad, la debilidad del carácter de este hombre no está formado en la palabra de Dios. Y debido a ello, ustedes pueden ver la debilidad. No les estorbaba. Yo miro los niños. Ayer estaba en la casa y pasó un hombre ahí, no sé, de unos 50 años, yo creo, entre 40 y 50, bien barbón, con bigote y todo. Y sabe, llevaba una bicicleta de esas chiquititas. De esos de bebé, Rosita, el hombre. Me quedé observando. Digo, ¿este hombre va a formar una familia? Este hombre
¡Qué esperanza! Infantiles. Pero el papá, ¿dónde está el papá? Yo creo que por eso muchos de los padres, las madres con los hijos y las hijas, se nota mucha deficiencia por la debilidad, porque no hay la autoridad de la palabra de Dios. Se sientan y le dicen, mi hija no está bien lo que hace. Le dicen al hijo, no, mi niño, no está bien lo que estás haciendo. No. Madre, levántate y dale una buena a tu hija, a tu hijo. O sea, estórbales, deténlos que no sigan. Eso es estorbar. Le estás diciendo nada más, pero lo siguen haciendo. Se están burlando de tu propia cara. Es lo que estaban haciendo con él. Va a haber juicio. La tolerancia va a traer juicio. No los ha estorbado él. Hay una decadencia espiritual en Elí. No hay palabra de Dios. Y este es uno de los resultados de la palabra. Por eso Colosenses capítulo 3, verso 16, si no se lo saben, apréndaselo de memoria, dice, la palabra de Cristo more en abundancia. Vayan a Colosenses 3. Y es bueno que se lo aprendan de memoria. Son expertos en la tecnología, en el celular, la tableta, la computadora, pero su mente está tan atrofiada que no han tomado tiempo para memorizar la palabra de Dios. No habita la palabra en ustedes. 3:16. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y va a moldear tu conducta, todo lo que hacéis de palabra de hecho. La palabra está moldeando. Es por eso, Elí, no hay palabra de Dios. Elí es un hombre débil espiritualmente por la escasez de la palabra, anda mal, se refleja en su servicio a Dios. Mire, tanto le falta el discernimiento. Vaya otra vez al libro de Samuel, pero ahora vaya al capítulo 1. Capítulo 1. Si lo tienen, capítulo 1, versículo 9. Usted va a mirar a Elí sentado ahí en el muro, dice. Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, verso 9, la última parte. Pero ella, Ana, con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu siervo y te acordares de mí y no te olvidares de tu siervo, sino que dieres a tu siervo un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, mire lo que está haciendo él. Está sentado, usted lo puede mirar en el muro, hay un lado del muro, está sentado. Pero mire lo que está haciendo. Él está observando la boca de ella. Él está observando la boca de ella. Pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Y Elí la juzga equivocadamente. Falta de discernimiento. No hay palabra de Dios. Y le dice, Ana, estás borracha. En otras palabras, estás ebria. ¿Hasta cuándo vas a digerir tu vino? Dice el 14. ¿Hasta cuándo? No tiene discernimiento, no hay palabra de Dios. Este hombre no puede distinguir el corazón de una mujer abrumada, angustiada, afligida. La está juzgando que está ebria. Está mal. Hay crisis en el liderazgo. Hay una decadencia por la escasez de la palabra de Dios. Hay decadencia espiritual en los líderes. Lo mismo lo vemos en estos días. Lo mismo lo miramos en estos días. Tenga cuidado quien le da un consejo. Si no se fundamenta en la palabra de Dios,
Si ese hombre no conoce la palabra de Dios, no acepte consejos. No los acepte. Increíble, estamos viendo ahora la perversión sexual. Líderes que están aconsejando que es tolerable todo eso. Lo están aconsejando. Yo hablé con un hombre que, Centroamérica, el hombre, dejó su mujer, se agarró otra mujer y dice que alguien fue a pedirle ayuda y le aconsejó lo típico que escuchamos ahora. Si no puedes vivir con tu esposa, Dios quiere que seas feliz, Dios no está contento, no está de acuerdo que tú estés sufriendo con alguien que ya no quieres, ya el amor se evaporó. ¿Y qué consejo dio el hombre? Lo mismo que él practicó. Mira lo que yo hice y ahora estoy bien feliz con mi nueva. Pues sí, cambió de juguete, ahora tiene juguete nuevo el hombre. Predicador, estoy hablando de alguien que predica, que enseña la Biblia. No hay palabra de Dios. Y cuando no hay palabra de Dios, tengan cuidado. Decadencia espiritual en el liderazgo por la escasez de la palabra. Por último, efectos por la escasez de la palabra de Dios. Como hablaba al principio, si no había guía, no había dirección, Dios no estaba siendo escuchado, ¿qué consecuencias va a haber? Obviamente va a haber efectos. Cuando la palabra no está en usted, va a haber consecuencias. Va a haber tragedia en su vida, fracaso, tropiezos. Eso es en primer lugar, es uno de los efectos. Va a haber tropiezos en su vida. ¿Por qué? Porque no hay la palabra de Dios. La palabra dice que ella es lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino. Ella es la que te alumbra, la que te guía. Si no tienes la palabra de Dios, como mencionaba, vas a hacer torpes decisiones. La palabra es la única que te alumbra, te ilumina para que camines en la luz. Por eso Cristo en el Nuevo Testamento habla de eso, la luz. El problema es ese. Si no hay palabra de Dios, hay torpeza en ti. Decisiones, te vas a golpear, te vas a lastimar. ¿No le ha pasado eso? Yo a veces cuando vengo aquí ahora ya conozco el lugar, pero por no prender la luz, ya voy de regreso. Después dije, ¿por qué no prendo la luz? ¿Cuánto se va a gastar? ¿Cuántos se han golpeado por caminar en la oscuridad? Si no tienes la palabra de Dios, que es la lámpara a tus pies y lumbrera a tu camino, vas a tropezar. Vas a golpearte, te vas a lastimar, vas a sufrir. No seas torpe, tienes la lámpara. Lo que dice Dios, no seas bruto, mira, aquí está la luz. Aquí la tienes. Claro, si te quieres golpear, es problema tuyo. Pero Dios te ha dado su palabra. Elí tenía ese gran dilema por la escasez de la palabra de Dios. Por eso hizo lo que hizo. Porque no había palabra de Dios. Otro de los efectos es el adormecimiento en el pecado. No hay el despertar que te traiga convicción de tu pecado. Si no hay palabra de Dios, uno de los efectos es este. Vas a dormir, adormecido en tu pecado. Porque no hay palabra. Jeremías 23-29 dice que la palabra es como un martillo que golpea. Cuando algunos vienen aquí, como decía la hermana María el otro día, que le gustan los jalones de oreja, ¿verdad, hermana?
La palabra de Dios es la que nos despierta para que no durmamos. Si usted va donde no están predicando la palabra de Dios, está adormecido. Todo tranquilo, mi hermano. No te preocupes, todo está bien. Todo va a salir bien. Viene Jeremías y dice, no está bien, está mal. Mi palabra es como un martillo que golpea. Te despierta, te mantiene, te trae a convicción de tu pecado. Gracias a Dios por la palabra. Cuando usted escucha la palabra, se siente culpable, porque es el Espíritu de Dios trayéndolo bajo convicción. Viene en arrepentimiento, confiesa su pecado y ahí está. La gloria de la gracia del Señor lo perdona. Pero donde no hay palabra, usted está adormecido. O como dice Apocalipsis, viviendo una vida tibia. Otro de los efectos que podemos ver, esto que mencionaba en segundo lugar, es lo mismo que miramos en Elí. No había palabra de Dios, por eso estaba contento con los hijos que tenía, orgulloso de mis hijos sacerdotes, sirviendo en el Señor. Qué orgulloso. Estaba adormecido. 3, la escasez de la palabra, otro efecto es debilidad y falta de crecimiento. ¿Cómo piensas que te fortalece? ¿Cómo? Si no tienes el pan, el alimento, los nutrientes, las vitaminas, el tónico para tu cuerpo. Si no tienes eso, como dice Mateo 4:4, el hombre no vive solo de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Juan 6, Cristo dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Alimenta la palabra. No sé si lo han experimentado ustedes, o no estoy hablando yo lo he vivido, ustedes no lo han experimentado. Pero cuando uno toma en serio la palabra, uno se alimenta, se fortalece, encuentra lo que usted necesita. Si está pasando por desánimo, abre su palabra y Dios le tiene una palabra para esa necesidad suya. Tiene temor y abre su palabra y hay una palabra para usted también. Esa es la palabra que nos alimenta. Y cuando estamos constantemente en ella, siempre estamos nutridos, siempre estamos alimentándonos. Es lo que dice 1 de Pedro 2, 1 y 2, también, aparte de Mateo 4, también. Dice que nos alimentemos como el bebé, con esa leche no adulterada, para que por ella crezcáis, dice. Versículo 2, 1 de Pedro 2:2, para que por ella crezcáis. No vas a crecer de otra manera. Lo único que te nutre, te da crecimiento, es su palabra. 1 de Pedro 1 dice que somos engendrados por la palabra. Y capítulo 2, versículo 2 dice que crecemos por la palabra. Engendrados por la palabra y crecimiento por la palabra. No hay otra. Así que no le ande buscando. 4, otro efecto por la escasez de la palabra, lo miramos en el juicio. La condenación que viene por la falta de la palabra. Mi hermano, la palabra es el elemento que produce vida. Pero si no hay esa palabra, viene juicio de Dios. Viene el juicio de Dios. Mire lo que pasó con Samuel. Ya mirábamos capítulo 1, versículo 3. Ciego Elí no miraba a sus hijos. Luego el 2:13, que blasfemaban. Estaba ciego. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a hacer Dios? Capítulo 2:12 dice que el pecado era muy grande. El versículo 17. ¿Qué va a hacer nuestro Dios entonces? Bueno, dice el Señor, juicio. Si mis palabras no están siendo escuchadas, hay muerte. Muerte. Mire el capítulo 3 de Samuel.
3:11. Está hablando Dios con el niño, como dicen, el niño Samuel, el joven Samuel. 3:11. Y Jehová dijo a Samuel: he aquí, haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le reteñirán ambos oídos. Es un mensaje de juicio aterrador. Que los oídos, dice, va a ser tan aterrador este juicio. 12. Aquel día yo cumpliré contra él todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Eli que la iniquidad de la casa de Eli no será expiada jamás. No hay perdón, ni con sacrificio, ni con ofrenda. Ese es el juicio. Miren el 2:34, la profecía que Dios había dado, 34. Y te será por señal esto que acontecerá a tus dos hijos, Ofni y Fines. Ambos morirán en un día. Capítulo 4. Ahora vaya, capítulo 4, verso 11. Y el arca de Dios fue tomada y muertos los dos hijos de Eli, Ofni y Fines. Vean el 17. Y el mensajero respondió diciendo: Israel huyó delante de los filisteos, y también fue hecha gran mortandad en el pueblo, y también tus dos hijos, Ofni y Fines, fueron muertos, y el arca de Dios ha sido tomada. Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta, y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado, era gordo todavía para acabarlo, y había juzgado a Israel 40. En un día vino el juicio de Dios. Murió él y murieron sus dos hijos. ¡Qué tragedia! Y los de los parientes que quedaran, algunos vivos, no de su casa, pero familiares, dice en una parte aquí que estuve leyendo, van a ser para que te amargue tu vida, para que sufras antes de que llegue el día este, cuando te mueres y tus hijos. Mi hermano, la escasez de la palabra produce juicio. Esta actitud que miramos en el hombre en la época, él como líder, la condición que estaba prevaleciendo en esos días, mi hermano, es inevitable. El juicio viene. No podemos detenerlo. Si la palabra de Dios no la estamos tomando en cuenta. Mire, Dios en su palabra, en la Biblia, habla de la importancia que tiene su palabra. La has engrandecido hasta los cielos. Palabra viva y eficaz. Toda la escritura es inspirada por Dios. La ley de Jehová es perfecta. Y usted mira a través de la Biblia cómo somos llamados a pasar tiempo en su palabra. Si hay crisis en usted, en su familia, vaya otra vez a la palabra y examínese a la luz del espejo de Dios, su palabra. Examínese y corrija lo que encuentre deficiente. Ahora, esto es por la escasez. Pero de los que estamos aquí, tal vez escasea la palabra en su vida, pero no es porque no tenga la Biblia. No es por eso. Eso abunda. Tal vez tiene hasta 3 Biblias en su casa. Algunos tienen muchas Biblias, el problema es que pues no las usan. Quiero terminar con ustedes el libro de Oseas. Si buscan, por favor, es el último versículo que quiero terminar con ustedes leyendo.
Este versículo lo citan constantemente, pero hay una cláusula ahí que la han pasado por alto muchos que oigo, que la citan, este pasaje, Oseas 4, versículo 6. Por lo regular oigo que citan, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Pero omiten lo que sigue del texto. Este conocimiento no era prohibido, restringido. El pueblo no es que no tenía acceso, sino deliberadamente ellos desecharon el conocimiento, dice el verso 6. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de Dios. Miren, usted tiene la fuente de conocimiento. Si no lo tiene, es porque deliberadamente ha desechado el conocimiento. Deliberadamente. Puede mirar, ¿verdad? Puede oír, puede hasta venir. ¿Cuál es la excusa para que no tenga el conocimiento de Dios? ¿Qué excusas va a presentar? Si no tiene conocimiento y es destruido, como dice Oseas 4:6, no es porque el conocimiento esté restringido. Usted está privado para tener acceso al conocimiento. Es porque usted deliberadamente, intencionalmente, ha rehusado el conocimiento. Y si lo ha rehusado, que Dios tenga misericordia de usted. Y ojalá en esta mañana, después de lo que hemos escuchado en este día, Dios lo guíe para que se arrepienta delante de Dios por haber descuidado su palabra y comience una vida dedicada a su palabra. Amén, hermanos. Oramos. Padre, gracias, Señor, en esta mañana por tu palabra. Señor, te adoramos y te glorificamos por ella. Señor, estaríamos desamparados en este mundo de maldad si no tuviéramos tu palabra, Señor. No tendríamos dirección, no tendríamos una guía para vivir en este mundo, Señor, de tanta maldad. Señor, pero gracias, nos dejaste tu palabra y nos dejaste el Maestro perfecto para que nos guíe a toda verdad, Señor. Nuestro Dios, tu palabra fue inspirada toda, totalmente. Nos has dejado tu Espíritu Santo para que nos guíe a toda justicia y a toda verdad, Señor. Perdónanos, Señor, si ha habido descuido en esa área de nuestras vidas, Señor. Y si ha habido negligencia el acudir y buscar la sabiduría y dirección tuya a través de tu palabra. Oh Dios, y que en esta mañana nuestro corazón renueve, Señor, votos, compromisos delante de ti, para que dediquemos nuestra vida a escudriñar tu palabra constantemente, alimentarnos, nutrirnos de ellas. Que no sea una vida donde escasea la palabra, sino que abunde en nuestros corazones. Gracias,